Tenemos el siguiente sistema formado por tres cuerdas que sostienen entre todas a un peso. Tenemos esta cuerda que es horizontal, la segunda cuerda que es diagonal y la tercera cuerda que es vertical. Y en la tercera cuerda se puede ver que se concentra la mayor parte del, en este caso del peso del elemento, en este caso es un bloque. Nos están pidiendo hallar las tensiones T3 y T2. Y ya de una vez podemos calcular también T1, que es la más simple. Se nos dice también que T3 forma un ángulo de 60 grados con el techo, porque la tercera cuerda está sostenida al techo. Está ligada al techo, una argolla, algo. Bueno, 60 grados, T3 forma con el techo. Tenemos T2, que está conectada acá al lado a una pared lateral, y T1 que se encuentra en el aire, suspendida en el aire, sosteniendo el bloque. Y nos dicen como información también que todo el sistema está en equilibrio. Cuando se nos dice que un sistema está en equilibrio, se aplica lo que se denomina en dinámica como la primera ley de Newton, ya que decir que el sistema está en equilibrio es lo mismo que decir que el sistema o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Es análogo. Bien, entonces, la primera ley de Newton dice que cuando un sistema se encuentra en su estado de reposo o de velocidad constante, la suma de todas las fuerzas que interactúan en ese objeto serán cero. Entonces la suma total de todas las fuerzas aquí será cero. Todas las fuerzas se van a anular. Esta. Y ya vamos a ver por qué todas las fuerzas se van a anular. Pero efectivamente, si el sistema está en equilibrio, ocurrirá eso. Vamos a calcular T1. T1 sería de la siguiente manera. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para T1. Entonces, tenemos el bloque cuyo peso es W. Bien, y este peso aquí, si queremos, lo podemos ya transformar en un vector que se dirigirá hacia la parte inferior. Recordemos que el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un objeto. En este caso se conoce como la masa por la gravedad, o sea, la fuerza de gravedad que atrae a una determinada masa o un cuerpo que posee una masa. El peso irá para abajo y luego tenemos el otro elemento que actúa sobre el bloque, que sería T1, o sea, la primera tensión. Y la tensión normalmente es opuesta al movimiento o a la tendencia de movimiento. En este caso la tendencia de movimiento es hacia abajo, ya que la Tierra, la fuerza gravitacional de la Tierra atrae al objeto y lo provoca que haya una tendencia a que el objeto caiga. En este caso, ¿qué es lo que impide que el objeto caiga? La cuerda. Pero no sería correcto decir la cuerda, sino la tensión que la cuerda provoca y que genera una fuerza o un vector fuerza opuesto a la tendencia de movimiento. En este caso sería algo así. Bien. T1. ¿De acuerdo? Y entonces ya podemos usar la primera ley de Newton y decir que la suma de las fuerzas es igual a 0 para el bloque 1. Bien. Vamos a buscar todas las fuerzas. Supongamos que T1 es la fuerza positiva. Cogiendo el sistema de referencia para arriba o hacia arriba como positivo. Tenemos T1 menos W. O podemos poner más para hacer directamente una suma vectorial, ¿no? Más menos W es igual a 0. Bien. Seguimos. T1 es igual a, bueno, no igual, hagamos esto, más por menos es menos, por la ley de signos, T1 menos W igual a 0, y despejando T1 es igual a W, y esa es la primera respuesta, T1 igual a W.
la borré porque la voy a poner arriba. Voy a dejar por acá. Encontramos la primera, aunque esa no nos pedían las otras dos. Muy bien, vamos a calcular ahora T3. Lo más conveniente cuando se tienen más de una tensión es hacer dos diagramas de cuerpo libre, dos o más diagramas de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, en este caso ya no para el bloque, sino para este punto que se encuentra aquí, que es el punto de encuentro entre las cuerdas. Supongamos que es una partícula que hace, supongamos que sea un nudo, el nudo de las tres cuerdas, ¿ya? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para ese nudo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la tensión 3 está dirigida hacia allá, pero la tensión 1 está dirigida hacia arriba. Si cojo el diagrama de cuerpo libre para el bloque, la tensión 1 estaría dirigida para arriba y la tensión 3 también estaría dirigida para arriba, pero no habría ningún tipo de interacción entre T3 y W. Ese es el problema. T3 con W no tienen ninguna relación porque la tensión 3 está acá y el bloque está por acá y están separados por la primera tensión. Entonces voy a hacer lo siguiente. Antes que nada hay que descomponer el vector tensión 3 en sus componentes. Si nosotros sabemos, podemos trazar aquí unas rectitas imaginarias, unas rayitas imaginarias, y formar esto, un triángulo aquí y un triángulo acá. Triángulos rectángulos que van a formar 90 grados. 90 grados y 90 grados. Y aquí ya tengo 60. Ya sabemos que los ángulos internos de un triángulo son siempre 180. Entonces tengo 60, acá 90. ¿Cuánto tengo ahí? 150. Para que sea 180, entonces esto tiene que ser 30 grados, claro. Bien. Y como aquí he trazado una línea imaginaria horizontal y una línea imaginaria vertical, eso significa que es como si fuera un eje X y un eje Y en un plano cartesiano. Y ya sabemos que los grados del primer cuadrante, que serían todo esto de aquí, eje X positivo y eje Y negativo, forman 90 grados. O sea que todo esto de aquí, todo este ángulo, es 90 grados. Y 30, para llegar a 90, 60. Y aquí, en este otro triángulo, ya tengo 60, 90, y este ángulo de acá, para completar 180, deberá ser 30 grados. Y como pueden ver, esto es una ley de los ángulos. Este ángulo se copió acá. ¿Para qué hice eso? Porque ahora voy a poder sacar la tensión 3. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para este nudo. Tengo el nudo aquí. Bien. Tengo esta componente que sería la tensión 1 respecto al nudo. La tensión 1 respecto al nudo está yendo para abajo. ¿De acuerdo? La tensión 1 respecto al nudo está yendo para abajo. Bien. Ojo a eso. Esta sería la tensión 1. De ahí la tensión 2 iría hacia acá. Las tensiones por lo general siempre van en sentido contrario a la partícula. En este caso, la dirección de T1 y T2 es opuesta a la dirección relativa a la partícula. Por ejemplo, si la flechita estuviera invertida, si la flechita en vez de indicar hacia abajo, indicar hacia arriba, no tendría lógica que eso fuera una tensión, porque la tensión siempre está en dirección opuesta a la partícula. Bien, no se acerca, sino más bien se aleja de la partícula. ¿Ven? Tensión 2, tensión 1 se alejan. Y ahora vamos a hacer la tensión 3 y la vamos a descomponer directamente en sus componentes. La ley de superposición de fuerzas me dice que si tengo en un punto aplicando dos o más fuerzas diferentes, es lo mismo que decir que esas dos fuerzas sumadas den un efecto similar. O sea que la suma vectorial de esas fuerzas aplica el mismo efecto sobre el punto. Y es lo que voy a hacer pero invertido. ¿Por qué? Porque voy a descomponer la tensión 3.
Entonces tengo tensión 3 y aquí está el ángulo de 60 grados. Entonces aplico las componentes, descomposición por componentes, componente horizontal, componente vertical. Y esto sería T3 por el coseno de 60 grados y esto sería T3 por el seno de 60 grados. Y en este caso el vector fuerza total desaparecería. Y es lo que digo, la ley de superposición de fuerzas dice, si dos fuerzas se aplican sobre el mismo punto, en este caso las dos componentes, el mismo efecto se obtiene si se suma vectorialmente las dos fuerzas y se crea una sola fuerza que aplique el mismo efecto sobre ese punto. Y eso ocurre. Entonces ya este vector se fue. Lo voy a dejar así entrecortado para que entiendan que ya no está, ya que fue sustituido por sus dos componentes. Vamos a obtener T3. Entonces, sobre T3, ¿qué podemos hacer aquí? Lo siguiente. Suma de fuerzas igual a 0 por la primera ley de Newton. Y voy a trabajar verticalmente. Voy a decir que T3, yo cogí esta dirección como positiva, ¿se acuerdan? Arriba es positivo. Entonces digo T3 por el seno de 60 menos T1 es igual a 0. Solo estoy trabajando en la parte vertical. En la parte vertical está la componente de T3 vertical, que es T3 seno de 60, y yendo para abajo, dirección contraria, por eso se pone menos, está la tensión 1, ¿ya? T3 seno de 60 menos T1. Y aquí solo despejo T3 seno de 60 es igual a T1 y T3 sería igual a T1 sobre el seno de 60 grados. ¿Y qué me decía la primera respuesta? Que T1 puede ser escrita como W. Entonces yo puedo decir que esto también se puede escribir como T3 es igual a W por el seno de 60 grados. Y esa sería la tercera tensión. Perdón, la segunda tensión. Déjame borrar esto, ya bueno, esto ya se sabe. La dirección está para allá, sistema de referencia. T3 es igual a W sobre el seno de 60 grados. Bien, y vamos a sacar la última tensión, T2. Como podemos ver, T2 está en sentido horizontal, o sea que trabajará contra la componente T3, coseno de 60. Entonces normalmente siempre se coge que este eje, o sea, verticalmente la dirección que va hacia arriba es positiva, mientras que horizontalmente la dirección positiva es la que va hacia la derecha. En este caso positivo será esto, horizontalmente, ¿ya? Como en un plano cartesiano. Entonces tenemos T3 coseno de 60 menos T2. Y esto es igual a 0, de nuevo por la primera ley de Newton, ya que horizontalmente también se encuentran en equilibrio, ya que las dos fuerzas, por tener la misma dirección, perdón, la misma magnitud, pero dirección contrarias, se eliminarían, lo que daría un resultado de 0, ya que efectivamente el sistema está en equilibrio. Entonces puedo despejar T3 coseno de 60 es igual a T2. Bien, sigo despejando. Yo lo que quiero es T2, ¿no? T2. Sí, T2. Entonces yo iba a despejar T3 ahora, pero no tiene sentido porque ya T3 lo tengo. Entonces T2 es igual a esto de aquí. Y si podemos ver, T3 es igual a W seno de 60. Entonces T3 es igual a W seno de 60 por coseno de 60, y esto será igual a la segunda tensión. Bien, y aquí podemos manipular esto como queramos. Yo lo dejaría así: W que multiplica al coseno de 60 sobre el seno de 60, y esto es igual a T2. Déjenme continuar.
coseno de 60 sobre seno de 60 es una identidad trigonométrica que se conoce como cotangente, que es la inversa de la tangente. Entonces sería W por cotangente de 60, que es igual a T2. Pero la cotangente, al ser la inversa de la tangente, se la puede escribir así también, como su inverso multiplicativo, W por 1 sobre la tangente de 60. Y esto es T2. Bien, cotangente se puede escribir como 1 sobre tangente. Bien, y finalmente multiplicando W por 1 W, y la tangente abajo queda invariada. Y esa sería T2. Entonces T2 es igual a W sobre la tangente de 60. Y esas serían las tres, en este caso las tres respuestas y las tres tensiones de las cuerdas. Parece un ejercicio fácil, pero el análisis es un poco... No es fácil la primera vez que uno se encuentra con esto, sobre todo en un examen, porque este ejercicio, en un examen, cuando hice un curso para ingresar a la ingeniería, nunca en mi vida había visto física antes, tuve que verlo en ese curso. En 6 meses tuve que aprender la mecánica clásica, y en un examen me pusieron este ejercicio. Había dos preguntas relativas a este ejercicio: cuáles eran las tensiones de T3 y cuáles eran las tensiones de T2. O sea, cuál era el valor de T3 y el valor de T2. Y en ese momento perdí 0.80 puntos, porque cada pregunta valía 0.40. No sabía cómo plantearlo. Había logrado sacar T1, pero de ahí no pude ir más. ¿Por qué? Porque nunca se me ocurrió que podía descomponer otra partícula con otro diagrama de cuerpo libre. Yo solo descompuse el peso y aquí me perdí. ¿Por qué? Porque yo no sabía que podía ser un diagrama de cuerpo libre sobre el punto de encuentro, que puede ser otra partícula. En este caso yo me imagino un nudo. ¿Ya? Ese es el problema. Cuando hay más de una tensión, hay que hacer así, hay que crear más de un diagrama de cuerpo libre. Y este ejercicio lo encontré en el libro que ahora uso en la universidad, muy buen libro, después se los diré cuál es, y encontré este problema. Y ahí encontré la solución y lo entendí, y finalmente pude resolverlo y quitarme la duda de por qué me había ido tan mal en el examen por eso, sobre todo por ese ejercicio. Muy bien, y esa sería toda la clase por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, y nos vemos en otro video.